Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de Botánica de la Universidad de La Laguna, y en esta píldora, dentro de la morfología de espermatófitos, y concretamente la flor en angiosperma, nos vamos a dedicar a explicar la fórmula y el diagrama floral. ¿Qué es una fórmula o un polinomio floral? Pues simplemente es la representación abreviada de varias características de la morfología de las flores de las distintas familias mediante letras, números y signos. Ahora bien, la norma no es del todo exacta, hay autores que utilizan una fórmula, otros utilizamos otra, pero lo que hay que hacer es hacerlo de manera clara, de manera ordenada, para que todo el mundo lo podamos entender. Los criterios que solemos utilizar para hacer una fórmula o un diagrama floral, en primer lugar, son las características de la simetría y sexualidad de la flor. En el caso de las flores actinomorfas, es decir, aquellas que tienen más de 2 planos de simetría, podemos utilizar como simbología un círculo con una cruz griega en el centro o bien un asterisco. Si la flor tiene 2 planos de simetría, disimétrica, utilizamos una cruz latina. Para las flores zigomorfas o unisimétricas, es decir, aquellas que tienen un solo plano de simetría, utilizamos una flecha vertical. Para el caso de las flores asimétricas, una flecha en forma de rayo, y en el caso de las asimétricas, donde las piezas no están dispuestas de forma verticilada, sino de disposición helicoidal, utilizamos una espiral. Y la simbología de la sexualidad, pues la de sobra ya conocida, la flor masculina, el símbolo masculino, la femenina, el femenino, y la hermafrodita es como la fusión de los dos símbolos. Para los verticilos florales también tenemos unas letras, unas iniciales que nos van a indicar a qué verticilo floral nos estamos refiriendo. El cáliz se representa con una K mayúscula, la corola con una C mayúscula. El haber escogido K y C, pues simplemente, pues como las dos empiezan por la misma inicial, pues para diferenciarlas cogemos la K para cáliz y la C para corola. Nosotros muchas veces cuando escribimos un horario, lunes ponemos L, martes y miércoles, martes M, miércoles X, simplemente para diferenciar los 2 días. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando los 2 verticilos de piezas estériles no se diferencian morfológicamente, sino que son iguales cuando hay 2 o solo hay 1, hablamos de, en lugar de hablar de periantio, de cáliz y de corola, hablamos de perigonio y de tépalos. Entonces el símbolo, la letra que utilizamos es la P mayúscula. El androceo, los estambres, la letra A mayúscula, y el gineceo, la letra G mayúscula. El número de piezas de cada verticilo se indica con un número, una cifra árabe, colocada a continuación de la letra de cada verticilo. Cuando el verticilo presenta numerosas piezas, es decir, es polímero, lo que utilizamos es la letra N minúscula o el símbolo de infinito. Cuando en un polinomio diagrama solamente hay un verticilo que tiene numerosas piezas, da igual en la que utilizamos, podemos utilizar N o infinito, la que más nos guste. Ahora, en el caso de aquellas flores donde hay más de un verticilo o varios verticilos con numerosas piezas, tenemos que optar por un criterio, o bien la N o bien el infinito. No podemos estar poniendo, estéticamente queda muy mal poner en unos N y en otros poner infinito. Cuando falta un verticilo, pues o bien no se pone nada, o hay autores que detrás de la letra ponen la cifra 0. A mí me gusta más no poner nada, sino omitir concretamente ese verticilo. Cuando, cuando a veces hay más de un verticilo del mismo número de piezas, normalmente suele ocurrir a lo mejor en el androceo, que puede haber 2 verticilos de estambre o más, pues lo que se suele poner es el símbolo más entre la cifra de las piezas de cada uno de los verticilos. Por ejemplo, si el androceo tiene 10 estambres dispuestos en 2 verticilos de 5 cada uno, pues pondríamos A mayúscula 5 más 5. Hay veces donde el número de piezas atrofiadas pues se suelen representar. Cuando están atrofiadas todas las piezas de un verticilo, se pone el superíndice 0. Y cuando es una pieza de un verticilo la que está atrofiada, se pone detrás del número el superíndice 0,
pero en vez de poner el signo más entre los dos verticilos, que sería el primer caso, ponemos 2 puntos. Aquí, por ejemplo, serían un androceo con 3 estambres y el otro verticilo, el verticilo interno, totalmente atrofiado. Este sería el caso de un androceo con 5 estambres, pero de los 5 solamente hay 4 porque uno está atrofiado, y por eso ponemos los 2 puntos entre las dos cifras. La unión de las piezas también se representa, en este caso la unión de las piezas se representa poniendo el número entre paréntesis. Por ejemplo, K5 significaría o significa que es un cáliz formado por 5 sépalos y que los 5 sépalos están soldados, es decir, es un cáliz sin sépalo o gamosépalo. Puede ocurrir que dentro de un mismo verticilo no estén soldadas todas las piezas, sino una soldada y otras no, o soldadas formando distintos grupos. Entonces, en ese caso, en vez de poner el signo más, que eso significaría que hay 2 verticilos de piezas, lo que ponemos es 2 puntos. En este ejemplo significa que es un androceo formado por 10 estambres, dispuestos todos al mismo nivel, a la misma altura, donde 9 están soldados y 1 está libre. Es decir, esto sería un androceo, en este caso, como están soldados por los filamentos, sería un androceo diadelfo, formado por 2 grupos de estambres, uno de 9 y otro de 1. Cuando la unión de piezas se produce entre verticilos distintos, pues se representa con un corchete. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, corola con 5 pétalos soldados, es decir, gamopétala, androceo, dialistémono, con 5 estambres libres, pero que estos estambres son epicorolinos, están soldados al tubo de la corola. Entonces unimos la corola y el androceo por medio de un corchete. También se indica en los polinomios, los diagramas florales, la posición del gineceo. Y eso se explica o se pone o se indica mediante el uso de una línea. Si se trata de un gineceo súpero, se pone una línea debajo de la letra G o del número G o de todo, del número, o sea, de la letra y del número. Fíjense que uno tiende a visualizar, o sea, intuitivamente dice, línea por debajo, gineceo ínfero. No, es al revés. La letra es lo que indica la posición, es decir, si la letra está por encima de la línea, quiere decir que el gineceo es súpero. En el caso de los gineceos semi-ínfero medio, pues no vamos a tachar la letra, sino lo que se pone es la letra entre 2 líneas o entre 2 guiones. Esto quiere decir que el gineceo es medio o semi-ínfero. Y en el caso del gineceo ínfero, la línea va por encima, es decir, la posición de la letra respecto a la línea es lo que nos lo indica. Gineceo ínfero, letra por debajo de la línea. También podemos indicar en el caso de los gineceos sincárpicos si el gineceo es abierto, es decir, si están soldados los carpelos solos por los bordes, es unilocular, hay una sola cavidad, o bien si el gineceo es cerrado, es decir, tiene tabiques transversales y normalmente hay tantas cavidades como tabiques. Eso se representa con un superíndice, con una letra minúscula, es decir, sincárpico abierto lo indicamos con un superíndice al lado del número, con la A minúscula, y si es cerrado con una C minúscula. También puede ocurrir que en los gineceos haya lo que se llama la presencia de falsos tabiques, es decir, que haya varias cavidades, pero que no estén formadas por los propios carpelos, sino que sea un crecimiento del tejido placentario y se forma como una especie de membrana, una especie de tabique, y son los llamados falsos tabiques. Esos se indican con una línea vertical de puntos, de arriba abajo, de puntos discontinuos o de trazo discontinuo sobre el gineceo. De todas maneras, todo esto lo veremos ahora a continuación con algunos ejemplos concretos. Y bueno, ¿qué es un diagrama floral? Como su nombre indica, pues es simplemente la representación gráfica de la disposición de las piezas florales y de la ordenación de los distintos verticilos vistos en corte transversal de la flor. Es decir, aquí tenemos que representar cómo están dispuestas las piezas, si están imbricadas o no, si están alternadas o no están alternadas, la simetría, es decir, no podemos hacer todas las piezas iguales, etcétera. Es simplemente utilizar unas líneas, unos trazos que nos identifiquen cada uno de los verticilos. Aquí no hay una norma fija, todo depende un poco de las dotes artísticas de la persona que está haciendo el diagrama. Hay unos que están muy elaborados, muy dibujados, y otros simplemente que son mucho más sencillos.
Y bueno, para que esto nos quede un poco más claro, vamos a ver algunos ejemplos. Esta flor que tenemos aquí es la flor del ráfano usativo, es decir, del rábano. Su diagrama, o su fórmula o su polinomio floral sería el siguiente. Como cualquier ecuación, como cualquier polinomio, lleva dos términos. Pues nosotros ponemos aquí delante FL para saber que nos estamos refiriendo a una flor. 2 puntos. Simetría, más de 2 planos de simetría. El símbolo de actinomorfía. Sexualidad, hermafrodita. Cáliz, con 4 piezas, 4 sépalos libres entre sí. Corola, 4 pétalos libres. Androceo, aquí no se ve muy bien, pero si nosotros cogemos la lupa vemos que está formado por 6 estambres en 2 verticilos. Un verticilo externo con 2 estambres y uno interno con 4. Y además, bueno, los 4 internos son más grandes. Si es un androceo tetradínamo, eso no se puede representar ni en el polinomio ni en el diagrama. Entonces ponemos, y son libres entre sí, con lo cual ponemos a 2 más 4. 2 porque es el externo. Si hubiéramos puesto 4 más 2 estaría mal, porque el externo es el que tiene 2 y el interno el que tiene 4. El gineceo está formado por 2 carpelos soldados, sin cárpico. En este caso es súpero, lo ponemos todo por encima de la raya, y es abierto, aunque nosotros al hacerle un corte vemos que tenemos 2 cavidades, pero no son las cavidades de las hojas formadas por los propios carpelos, sino que es un falso tabique de origen placentario. Por tanto ponemos la línea de puntos discontinua. Eso expresado en un diagrama sería así. Las piezas verdes, el cáliz, que además vemos que hay 2 más afuera, 2 más adentro, alternando con los sépalos, los pétalos, la corola, y el androceo vemos que el verticilo externo, que cumple la regla de alternancia, es el que está formado por 2 estambres, se suelen presentar como 2 anteras, 2 ochitos, el símbolo de infinito, como uno quiera, más o menos. Y el interno, cumpliendo la regla de alternancia con el externo, viene a caer a la altura, vean que alterna a la altura de los pétalos. Y el gineceo, formado por 2 carpelos, y el falso tabique, aquí pues no está representado en línea discontinua, sino va representado con una línea más delgadita diferente, indica que es bicarpelar, bilocular, pero es abierto porque el tabique no es de origen de la hoja carpelar, sino de origen placentario. Vemos aquí el androceo, el gineceo. Androceo y el gineceo y el falso tabique. Otro ejemplo, el chícharo o el chicharón, Lathyrus tingitanus. En este caso, la fórmula, vemos que la flor es zigomorfa, un solo plano de simetría, es hermafrodita, el cáliz formado por 5 piezas, en este caso pentámero, pero es sin sépalo, por eso le ponemos el paréntesis, está formado están soldadas las piezas, la corola formado por 5 piezas libres y el androceo está formado por 10 estambres en un solo verticilo, 9 soldados y 1 libre, es diadelfo, y el gineceo en este caso es monocarpelar, un solo carpelo de posición súpera. En este caso ni se pone paréntesis, ni se pone abierto, ni se pone cerrado, porque un carpelo, eso sería una redundancia, un carpelo siempre se cierra sobre sí mismo. El diagrama pues sería el siguiente. Las 5, fíjense cómo la zigomorfía está bien representada, todas las piezas no pueden estar puestas iguales, solo se puede trazar un plano de simetría, los 5 sépalos, para indicar en el caso de los diagramas de que las piezas están soldadas, se unen unas con otras. Aquí vemos que en el labio superior hay dos sépalos con los dientes mucho más estrechos, y en el inferior los otros 3, el cáliz, la corola, un pétalo grande, como vemos aquí, por dentro de ellos 2 más pequeños iguales entre sí, y más hacia adentro otros 2 más pequeños, y que se representa con puntos suspensivos porque no están soldados propiamente, sino que están juntos, pero que se pueden despegar con facilidad pues por medio de una aguja enmangada o lo que sea. Son 5 piezas libres. Y el androceo formado por 10 estambres, de los cuales 9 están soldados, por lo tanto los unimos unos a otros con un trazo, y 1 libre. Y el gineceo formado por un solo carpelo. Otro ejemplo, la tonática, Calaminta sylvatica, una planta aromática del grupo de las labiadas. Su fórmula sería flor zigomorfa, hermafrodita porque tiene los 2 sexos, cáliz con 5 sépalos, soldados también, corola con 5 pétalos, soldados, gamopétala. El androceo en este caso está formado por 4 estambres libres, pero que son epicorolinos, están soldados al tubo de la corola, por lo tanto ponemos el corchete. Y el gineceo en este caso es bicarpelar, sin cárpico cerrado,
pero en vez de 2 tabiques tiene 4 porque tiene 4 cavidades, es tetralocular porque también, aparte del tabique real formado por los carpelos, hay un falso tabique de origen placentario que presentamos con la línea discontinua y la posición pues de ovario súper. El diagrama, pues tenemos en este caso los 5 sépalos soldados, los tenemos unidos, en este caso el labio superior tiene 3 piezas, el labio inferior tiene 2 piezas y los pétalos también soldados, los 2 del labio superior puestos arriba y los 3 del labio inferior más pequeños debajo, con lo cual vemos la zigomorfía, un solo plano de simetría. 4 estambres alternando con los pétalos, pero unidos a la corola, al tubo de la corola, por lo cual los unimos mediante esta línea. Y el gineceo, formado por 2 carpelos, sincárpicos cerrados con el tabique verdadero, que está aquí en morado, y un tabique discontinuo, con lo cual el gineceo es tetralocular, porque tiene presencia de falso tabique. Otro ejemplo, por ejemplo, la azucena, Lilium cándido. En este caso es una flor diclamidia homoclamidia, es decir, no hay cáliz y corola, sino que todas las piezas estériles son iguales, dispuestas en 2 verticilos, como vemos aquí, uno externo de 3 piezas, son tépalos petaloideos, de apariencia petaloide, y otras 3 internas. Entonces, su polinomio, la flor es actinomorfa, se trazan más de 2 planos de simetría, hermafrodita, y en este caso ponemos P de perigonio, con 2 verticilos de 3 piezas cada uno, y además libres. No ponemos paréntesis porque no están soldados uno con otro. Y el androceo en este caso está formado por 2 verticilos de estambres, de 3 estambres cada uno, diplostémonos, 3 más 3. El gineceo, 3 carpelos, soldados, el paréntesis, y trilocular con 3 cavidades, pues le ponemos el superíndice C, y de posición súper. Su diagrama, pues en este caso todas las piezas estériles iguales pero dispuestas en 2 verticilos, el externo de 3 piezas, el interno alternando con el externo, sin soldar, libre, los estambres, el verticilo externo cumpliendo la regla de la alternancia, con el interno, lo vemos aquí, que está alternando, y el interno alternando con el externo. Y el gineceo tricarpelar, sincárpico cerrado, por lo que es trilocular porque tiene los tabiques. Bueno, hasta ahora hemos puesto ejemplos de flores hermafroditas, pero ¿cómo representaríamos aquellas plantas o aquellos diagramas, aquellos polinomios y diagramas incluso que sean de flores unisexuales? Pues bien, para esto hemos cogido el ejemplo de los sauces que tienen flores, además de ser flores unisexuales, son flores aclamidias, es decir, flores desnudas que no tienen verticilos de piezas estériles. Pues en este caso lo representaríamos así: flor masculina, aquí no hay no hay simetría porque no hay otros verticilos periánticos, y en este caso pues el androceo tiene de 2 a numerosos estambres libres. Y la flor femenina, pues en este caso es un ovario bicarpelar, sincárpico, de carpelos soldados, pero abierto, es decir, con una sola cavidad. Tampoco aquí se pone la raya para indicar la posición del ovario, porque no va a haber piezas periánticas ni haber tálamos, sino que salen directamente las flores de una bráctea, pues no hay que especificarlo. Y en este caso, en el diagrama, pues en el caso de la flor masculina, si representamos la bráctea, incluso también se puede representar con un circulito el eje de la inflorescencia, y bueno, en este caso no he puesto muchos, sino 2 estambres libres. Si fueran muchos, pues pondría numerosos estambres libres sin soldarlos unos con otros. Y en el caso de la flor femenina, pues lo mismo, la bráctea, el eje y en este caso los 2 carpelos, gineceo, sincárpico, bicarpelar, sincárpico abierto. Esto es todo, espero que te haya sido de utilidad y este material supone un apoyo didáctico a nuestro manual multimedia de prácticas de botánica.